Primero hay que realizar una inspección. Se recomienda fijarnos en la postura general del paciente y en la alineación de la cabeza y del cuello. Por ejemplo, un cuello muy recto puede indicar tensión muscular. O un exceso de cifosis dorsal, más conocido como chepa, puede sugerir patología cervical. Después se recomienda comprobar que no haya lesiones cutáneas, tipo herpes, psoriasis, etc. A continuación, comprobar que no haya asimetrías o atrofias musculares, tanto en el cuello como en la cintura escapular. No olvidarnos de la cara anterior de los hombros. También se recomienda valorar que los hombros estén a la misma altura, de la misma forma que lo comprobamos en la pelvis. En segundo lugar, pasamos a la inspección dinámica, es decir, ver cómo se mueve el paciente. Tenemos que comprobar cómo se mueve de forma espontánea. Por ejemplo, si tiene el cuello muy rígido o adopta posturas antiálgicas, denota dolor. Y en el caso contrario, si moviliza el cuello sin restricción alguna, indica un grado menor de dolor. En tercer lugar, pasamos a la palpación. Primero palpamos las apófisis espinosas, así como la musculatura paravertebral, para comprobar si hay dolor. A continuación hablaremos de los músculos del cuello. Los más superficiales y que se pueden palpar son principalmente tres: el platisma en la cara anterior del cuello, el esternocleidomastoideo, que se aprecia en la zona lateral, y por último el trapecio en la parte posterior. El platisma se inserta en la región peribucal y mandibular y su origen está en las clavículas y en la fascia del músculo pectoral. El trapecio consta de tres porciones: la ascendente, la horizontal y la descendente en la región cervical. En la porción descendente destacan los puntos de Arnold, situados 2 centímetros por fuera y por debajo de la protuberancia occipital externa. En estos puntos tiene lugar la compresión del nervio occipital mayor, generando la neuralgia de Arnold, que responde muy bien a infiltración local. A continuación pasamos a los movimientos propios de la columna cervical, que son flexión hacia adelante, más o menos unos 90 grados, extensión echando el cuello hacia atrás, unos 75 grados aprox, la rotación también 90 grados y la lateralización a unos 45 grados. A continuación podemos comprobar el movimiento contra resistencia, el grado de dolor o limitación que produce. Por ejemplo, se puede realizar la rotación de la columna cervical desde una posición neutra, aunque también como variantes se puede realizar desde una extensión o una flexión máximas. Una detención casi brusca del movimiento sugiere artrosis o espondilosis, mientras que una detención más progresiva sugiere más una patología muscular. Y si aparecen mareos o nistagmus, puede haber irritación de la arteria vertebral. A continuación pasamos a maniobras específicas para detectar radiculopatías. La más conocida es la maniobra de Spurling. Con el cuello en extensión y rotado hacia el lado afecto, hay que hacer una compresión axial, es decir, hacia caudal. Otra variante es con el cuello también en extensión, realizando una inclinación lateral máxima. Durante estas maniobras se comprimen los agujeros de conjunción, por los que salen las raíces nerviosas. Entonces, si se acentúa claramente el dolor o aparecen síntomas neuropáticos, sugiere una posible compresión radicular. También está la maniobra de tracción cervical, tanto desde posición neutra como con la columna cervical en rotación. Al traccionar en dirección craneal, es decir, hacia el techo, se comprimen los cartílagos intervertebrales y las raíces, por lo que se alivia el dolor. En cambio, si el dolor empeora, puede sugerir un origen osteomuscular o ligamentoso. También se puede realizar con el paciente tumbado como variante, tal y como se muestra a continuación. Con respecto a la articulación temporomandibular,
Se realiza una palpación digital de la articulación en 3 fases. Primero con la boca cerrada, después durante la apertura y el cierre de la mandíbula, y por último se palpa detrás del cóndilo con la boca totalmente abierta. Se trata de detectar si aparece dolor o si se palpan chasquidos. También, como signos indirectos, se puede detectar si hay hipertonía de los músculos de la masticación, como el masetero, que se puede relajar con toxina botulínica, o el músculo temporal, palpable en la fosa del mismo. Para detectarlo mejor, se le puede pedir al paciente que apriete los dientes con fuerza. Con respecto a las adenopatías, tenemos varios grupos. Primero el grupo preauricular, después el retroauricular, después occipital, después pasamos al grupo cervical anterior, a continuación cervical posterior, submandibulares y submentonianas. Y por último, pero no menos importante, las supraclaviculares, que siempre requieren estudio adicional ante elevada sospecha de neoplasias. Con respecto al tiroides, primero con el cuello en posición normal valoramos si se aprecia bocio. Después pasamos a la palpación. Con la persona sentada y con el cuello ligeramente flexionado para relajar los músculos, se realiza la palpación de tiroides utilizando la técnica de Kerbein, que consiste en rodear el cuello con ambas manos, descansando el pulgar en la cara posterior y posicionar los dedos restantes de cada mano sobre ambos lóbulos tiroideos. Se utiliza para detectar bocio, nódulos y para facilitarlo se le puede pedir al paciente que trague saliva.